El pasaje que vamos a tomar esta noche está en San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, y estaremos hablando del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías prometido. Las promesas forman parte de nuestra vida. Nosotros vivimos en una vida de promesas. Los padres prometen hacer alguna cosa para sus hijos. Más que todo en esta época, los hijos esperan de las promesas que los padres pueden hacer. Puede ser de que les diga: vamos a viajar, vamos a ir a este lugar, o vamos a hacer tal comida, vamos a hacer tal cosa para esta época. Los políticos prometen y prometen, prometen y prometen y no cumplen a veces. Los negociantes prometen mejores precios, prometen muchas cosas a la gente para hacerla llegar a sus negocios y vender mejor y obtener ganancias. Y los amigos también hacen promesas. Cuando uno tiene un amigo o una amiga: mira que si yo llego a tal lado, te prometo que te voy a ayudar, te prometo que voy a estar contigo, te prometo que vamos a hacer esto, te prometo aquí. Y hay una serie de tonos. Todos hemos tenido que esperar que alguien cumpla su promesa. A veces tenemos que esperar largo tiempo y a veces hemos sido decepcionados porque no todas las promesas se cumplen. Asimismo, Dios, hermanos y hermanas, nos ha hecho promesas. Durante muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, Dios prometió que el Mesías, el ungido de Dios, iba a venir. Muchos lo esperaron, muchos escucharon, nuestros antepasados oyeron de que iba a nacer el Salvador del mundo. Él habló a la humanidad a través de sus profetas, describiendo a esta persona y explicando lo que él iba a realizar. Como a Isaías, y le dijo que escribiera tal cosa, que dijera tal cosa. Cuando vino Jesús, muchas de las personas que conocían estas profecías se dieron cuenta de algo muy importante. Ellos vieron que las cosas que Jesús decía y hacía encajaban perfectamente con las profecías. Se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías prometido por Dios y que Dios había cumplido su palabra. En esta lección, hermanos y hermanas, vamos a estudiar las distintas clases de profecías que se pronunciaron acerca de Jesús. Cada uno de nosotros vamos a descubrir las cosas maravillosas que se anunciaron en cuanto a la venida de nuestro Señor. Qué precioso haber estado en aquel tiempo, indudablemente, y poder escuchar esas profecías. Y qué hermoso sería haber estado en el tiempo cuando estas profecías se cumplieron. Dios inspiró a los profetas para que escribieran las revelaciones que Él les daba, las cuales encontramos en la Biblia. Muchas de estas predicciones se han cumplido ya hasta en los menores detalles. La Biblia contiene el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento histórico de una gran actividad y de una gran bendición que vendría para nosotros. Esas profecías se han cumplido al pie de la letra. Otras, en cambio, se cumplirán para el futuro, como es la segunda venida de nuevo. Muchas veces nosotros sabemos y entendemos de que el Señor Jesús vendrá y tenemos la promesa fiel que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice la palabra, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mire qué bendición.
Yo no sé si usted alguna vez se ha podido mantener en el aire un ratito. No podemos, ¿verdad? Podemos saltar, pero con la misma nos venimos abajo rápido. Ahora imagínese qué tremenda esta profecía que nos habla que los que duermen, los que están muertos, van a resucitar, van a salir de sus tumbas, sus cuerpos van a ser glorificados. Y dice que luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos en ese momento. Por eso es que yo creo que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. El que la quiera pasar, que la pase. Pero nosotros no la vamos a pasar, porque la palabra lo dice. Que luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que se levantaron, glorificados. Con ellos nos vamos a levantar para recibir al Señor en el aire. No vamos a estar aquí con los pies en la tierra. No nos va a pasar la de Pedro que caminó sobre el mar y que se perdió su mirada en Cristo y se puso a ver la tormenta y por eso se hundió. La importancia de las profecías, el cumplimiento de las profecías bíblicas nos permiten saber que la Biblia es lo que en realidad afirma y se va a cumplir. La palabra de Dios. ¿Quién hay que esté capacitado para predecir el futuro de todos los detalles y describir todo aquello que ha de suceder a cierta gente en un cierto lugar y en una cierta época? Cientos de años. ¿Quién puede hacer eso? Si no solo Dios. Dios ha confirmado la inspiración de la Biblia al anunciar su propósito antes del tiempo del cumplimiento y haciendo que todo acontezca tal y como él lo había anunciado por medio de sus profecías. Las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de un Salvador resultan para nosotros de máxima importancia por las siguientes tres razones. Hay tres razones importantes que vienen y que actúan en nosotros. La primera, podemos apreciar la vida de Jesús a la luz de estas predicciones y deducir que de ahí sí, Él es en realidad el Salvador prometido. Dos, resulta mucho más fácil entender por medio de las profecías quién es Jesús, porque vino, se expone ante nosotros toda su obra en el pasado, en el presente y en el futuro. Y tres, podemos saber que Dios hace lo que ha prometido. Así como la primera fase de las profecías sobre Jesús han resultado exactamente como estaban predicho, del mismo modo desarrolló todo para que la profecía se cumpliera. Las profecías sobre el Salvador son conocidas como profecías mesiánicas. Este es un título que viene del hebreo Mesías, que significa ungido. Por eso, él es el ungido. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando yo trabajé en la radio, había un hermano que Dios lo usaba mucho, y más que todo en sanidad. Pero resulta que este hermano un día llegó con una grabación y la voz del locutor que hablaba era muy, muy bonita, muy elegante, muy con buen tono y decía, fulano de tal, el ungido de Dios. Y cuando yo escuché la grabación, le dije, cuidado, cuidado, mi hermano, porque usted no es el ungido de Dios. El ungido de Dios es Jesucristo. Y miren, se cayó ese ministerio, porque el ungido de Dios es Jesús. Jesús es el Mesías prometido. Las promesas forman parte de la vida de cada uno de nosotros, como lo hemos aprendido. Las profecías mesiánicas que han cumplido y han venido para hacer una bendición para cada uno de nosotros. Las profecías son las promesas de un Mesías que Dios hizo pueblo. Por eso está aquel texto bíblico que dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos nosotros, los que recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios había mandado a Jesús para su pueblo, exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero ellos no lo recibieron. El Mesías que iba a venir sería ungido por el Espíritu Santo de Dios para hacer su obra. Sería profeta, sacerdote y rey. La palabra griega para Mesías es Cristo. Cuando hablamos de Jesucristo es porque estamos llamando a Jesús el Mesías, el ungido, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Las promesas de un Mesías que Dios hizo a su pueblo fueron dadas
en forma muy gradual durante un periodo de algo más de 4,000 años. 4,000 años antes, el Señor empezó a dar las profecías. Algunas de ellas describían la obra que Jesús haría en la tierra como Salvador nuestro. Otras se referían a su reino futuro y eterno. Asimismo, hubo profecías que se dieron en mensajes que trataban como situaciones locales, pero que en realidad iba más allá del problema circunstancial para referirse a la venida de Jesús. Ritos que figuraban al Mesías. El rito del culto del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran proféticos. Dios había establecido un sistema minuciosamente elaborado de sacrificio como figura del Mesías que vendría y que daría su vida para salvar al hombre de sus pecados. Todo tenía un sentido. El sacerdote que desarrollaba la expiación de los pecados era una representación para un futuro de lo que haría nuestro Señor Jesús. Todo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice cómo Jesús encaja a la perfección en el cuadro profético que ofrece el ritual simbólico del Antiguo Testamento. En todo el mundo encontramos hoy vestigios de los ritos y sacrificios proféticos de Dios que Dios instituyó cuando el hombre pecó. Muchas religiones tienen en su culto algunas de estas señales que estaban destinadas a señalar a Jesús. Los miembros de esas religiones deberían estudiar las Sagradas Escrituras para descubrir el verdadero significado del ritual que tienen establecido. Verdades acerca del Mesías, mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento predijeron muchas cosas importantes acerca del Mesías. 5 de estas se describen en esta lección que estamos tomando. Humano y divino. Humano porque se hizo carne. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en Génesis. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios. Era humano. Y era divino. Encontramos la primera promesa respecto del Mesías en el primer libro de la Biblia. Dios se refiere a él como la simiente de la mujer. El Mesías nacería de una mujer. Adán y Eva, el primer hombre y primera mujer, habían pecado. Satanás, el enemigo de Dios, los había inducido a desobedecer a Dios. Esto produjo una separación entre ellos y Dios y le dio autoridad a Satanás sobre ellos. Pero Dios prometió que nacería un Salvador que vencería a Satanás y destruiría su poder. Dios le dijo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso lo dice en Génesis 3:15. A lo largo de los siglos que seguirían, Dios le hizo conocer, hermanos, a su pueblo muchos otros detalles sobre el Salvador. Les dijo que nacería en Belén. Él les dio esa profecía y les dijo que el Mesías nacería en Belén, en la tierra de Palestina. Sin embargo, no se trataría de un hombre común y corriente. No era cualquier persona la que iba a nacer. Era el Hijo de Dios. Él era eterno. Siempre había existido, pero vendría a la tierra para nacer como un niño humano y crecer para ser dirigente en Israel. Esto lo profetizó Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén Efrata significa un pueblo llamado Belén, cerca de una ciudad llamada Efrata, según lo que dice Génesis 35:19. En Jueces, hermanos, también él ha llamado a Belén de Judá. Era necesario distinguirlo porque había un Belén en los territorios de otras tribus de Israel. Pero este Belén estaba en Judá, cerca de una ciudad más grande llamada Efrata. Allí
nacería nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús, escucha este dato, 700 años antes del nacimiento de Jesús, Dios le hizo ver al profeta Isaías que el Salvador que vendría sería tan humano como divino. Nacería de una virgen sin un padre humano. Uno de sus títulos sería Emmanuel, Dios con nosotros. Miren qué tremendo. Eso lo dijo y lo predijo Dios 700 años. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué bendición, hermanos. Eso lo dice en Isaías 9:6, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús no había nacido, cuando Él no había llegado a la tierra, cuando Jesús no había ni señales de Él para el pueblo. Ya Isaías lo estaba diciendo, sacrificio y salvador. Dios les hizo ver a varios de los profetas que el Salvador daría su propia vida en sacrificio por nuestros pecados. Antes de que viniera Jesús, se sacrificaba animales a Dios por los pecados del pueblo. El pecador llevaba un cordero, un cabrito al sacerdote para que fuera muerto y quemado sobre el altar. Eso es lo que se hacía, ese era el ritual que se hacía. En el capítulo 53 de Isaías describe a la perfección de qué manera Dios haría del Salvador un sacrificio por nuestros pecados, pero también describe cómo después Él viviría nuevamente. Jesús llegó a ser nuestro sacrificio por el pecado y también nuestro Salvador. Ya en ese tiempo se hablaba de que Jesús iba a ser sacrificado, pero que no moriría, sino que resucitaría, vencería la muerte. Los profetas habían dicho cuándo, dónde y cómo Él sería traicionado por un amigo íntimo, acusado falsamente, encarcelado, escarnecido, flagelado, crucificado y sepultado. Así como se predicó, así como Dios dio la profecía que nacería su hijo, así también dio todos los pasos que iba a seguir y cómo iba a ser traicionado. Luego, Él resucitaría, hermano. Y esa es la bendición más grande y que nos da a nosotros el paso, hermano, de que nosotros también vamos a resucitar. Podemos apreciar la vida de Jesús a la luz de estas predicciones. Deducir de ahí si Él es en realidad el Salvador prometido. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender, mis hermanos, cómo Dios nos bendice con la llegada de este Mesías prometido. Cada uno de nosotros podemos entender de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que pudiéramos de alguna manera nosotros tener entendido de que Jesús estaría con nosotros. Es una gran bendición. Yo no sé si ustedes han podido entender lo que Dios venía haciendo con su pueblo. Cómo Dios estaría enviando al Mesías para estar con nosotros, para poder vivir entre nosotros, morir por nosotros y darnos la salvación. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, estamos obteniendo la bendición de tener ya la vida eterna. Todos aquellos que han partido antes de nosotros, los vamos a ver. Vamos a estar con ellos. Vamos a estar con Jesús. Vamos a estar en las calles de oro y en el mar de cristal. Vamos a caminar con Él. Jesús hizo grandes prodigios. Jesús hizo grandes maravillas en la vida que Él llevó en esta tierra. Fue acusado por escribas y fariseos. Fue traicionado por uno de los 12 discípulos que Él había escogido para estar con Él. Pero Jesús tenía algo bien importante. Él quería la vida de cada uno de nosotros para que pudiéramos estar alabando y glorificando ese nombre poderoso
Gloria a Dios. Y concluimos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que lo encontramos en San Mateo. Jesús es el Mesías prometido. Y dice el capítulo 28 de San Mateo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que pues no está aquí, ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. Miren qué bendición. Jesús es el Mesías. Esa es la bendición que nosotros tenemos, que no se quedó enterrado. Él está vivo y permanece para siempre. Y nos ha prometido, así como lo hizo en las profecías Dios, que un día nosotros le veremos. Y andaremos en las calles de oro y veremos el mar de cristal. ¡Qué bendición maravillosa! Tendremos vestiduras blancas como la nieve. Creamos eso, hermano. Creemos cada día por esa salvación, por ese regalo inmerecido. No lo merecían, pero Jesús vino para darnos ese regalo. Y por eso en esta época que estamos, nosotros cantamos cantos de Navidad, porque realmente, hermanos, vienen a ser una bendición para nuestras vidas. Venimos y cantamos con nuestra familia. Ayer en el grupo hablamos de cómo cada uno celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Lo hacemos en nuestras casas. Hay quienes compran la comida, hay quienes nos reunimos y cocinamos para poder disfrutar de esa cena, pero ninguna ni de una ni la otra desmerece, porque todos celebramos el nacimiento, celebramos esa bendición que tenemos de tener ese Mesías prometido, de tener esa bendición de que un día vino a este mundo, nació en este mundo, vivió, creció y predicó la palabra y sanó muchos enfermos. Y nos dio a nosotros la banderita para decirnos, continúen ustedes haciendo eso. Ustedes tienen la potestad de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, en el nombre de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por esta bendición que hemos tenido. Un grupo de hermanos que estamos acá en la iglesia y unos más están allí viéndonos a través de la internet. Y decirles, Jesús es el Mesías prometido. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por la oportunidad que tenemos de estar aquí en la iglesia. Queremos agradecerte, Señor, porque tú un día veniste a nacer a este mundo y estuviste entre nosotros y estuviste con nosotros y nos das vida, nos das gozo, nos das la bendición de ser tus hijos, de ser tus hijos y de poder alabarte y glorificar tu nombre. Eres bueno y poderoso. Eres grande y misericordioso. Eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Hoy venimos para adorarte. Hoy venimos para darte gracias. Hoy venimos para decirte que eres bueno, que eres maravilloso, que eres poderoso y nos ayuda. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.